y pobre en Jesucristo. Y hermanos y amigos, dice la Biblia, Evangelio según San Mateo, capítulo 26, verso 30, que en aquella noche memorable, cuando el Señor ministró la Santa Cena a sus discípulos, después de ministrar aquel glorioso sacramento, dice que cantó el himno con los discípulos. Oye, qué lindo, el Señor cantaba himno también. Alabe lo que Él vive. Por eso es que nuestras iglesias cantan himnos, y los himnos son tan bendecidos por el poder de Dios, porque Cristo mismo también y sus discípulos cantaban himnos. Después de cantar el himno, se movieron hacia el Monte de los Olivos, y según caminaban, Jesús le dijo a los discípulos: en esta noche todos ustedes se van a escandalizar de mí. Le dijo, porque escrito está que heriré al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Bendito el nombre de Jesús. Dice cómo lo que esté escrito tiene que cumplirse de cualquier manera. Jesús, que conocía la Escritura en una forma tan grande, bueno, Él mismo la escribió. Alabe lo que Él vive. Se movía por la palabra todo el tiempo, por la palabra. Es un secreto gigante para nosotros que queremos bendición grande de Dios. Escrito está. Ahí está la verdad, la Escritura. Ahí está lo que no va a fallar jamás en cumplirse, la Escritura. Él mismo lo dijo en una ocasión: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán ciertamente. Gloria sea a Dios. Por eso que nuestra confianza no está en hombrecitos, ni está en religiones muertas, ni está en líderes religiosos. Está en la palabra de Dios, que es infalible. Alabado sea Dios. Y ahí está la fe, alabado sea Dios, de los que nos movemos en este glorioso evangelio. Gloria al nombre de Jesucristo. Escrito está que heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Sea bendito el Señor Jesús. Ahora, esta tarde, mientras yo oraba y meditaba en la palabra del Señor, el Espíritu de Dios me mostró algo que nunca me había mostrado mientras yo estoy 27 años que llevo predicando el Evangelio. Me mostró: eso que tú ves ahí sucede igualmente cuando Satanás logra herir a alguno de mis pastores, que cuando los hiere, multitudes de las ovejitas del rebaño también se dispersan. Asaki malaya suama. Señor me dijo, por eso habla esto en esta noche, que el ministerio del pastor es un ministerio tan decisivo, tan importante. Es decisivo que cada pastor esté cuidadosamente alerta en este tiempo postrero. Y me mostró, porque vienen ataques violentos, ataques mortales contra multitudes de mis pastores. Porque el diablo sabe que cuando los hiere a ellos, puede que el pastor se caiga, y es uno, pero multitudes de las ovejas también son heridas y se dispersan y se deshacen. No todo el mundo está tan firme que se cayó el hombre y él sigue para adelante. No, hay gente que se cayó un líder y ellos se caen también. Usted tenga cuidado. Si se cae un líder, usted no se caiga. Si se cae un pastor, usted no se caiga. Si se cae el evangelista, usted no se caiga. Porque hay alguien que no se cae, y ese es Cristo Jesús, que es el que salva. Ese no se cae nunca. Alabado sea Dios. Y aún el que se cae, si se agarra de Cristo, se levanta también. ¡Gloria sea a Dios! Sea bendito el Señor Jesús. Y el Señor me mostraba esto esta tarde. Me dijo, dilo, porque yo amo a mis pastores y quiero que en este tiempo corto que queda, tiempo postrero en que estamos, ellos estén cada día más firmes y más agarrados de mí. Que vienen ataques decisivos, peligrosos. Y el Señor me dijo, y el diablo va a usar especialmente mujeres para atacarlo. Mi alma te alaba, Jesús. Cada pastor, cuídese. Usted está en su iglesia, tiene su rebaño. No todas las hermanas están en el espíritu. Y hay mujeres en las iglesias que no le importa un pito que usted sea casado. Nada. Codicia cualquier cosa y hace cualquier cosa. Y hay ataque despiadado, brutal del diablo contra pastores que son hombres de Dios y hombres que tienen un rebaño en su cargo, para herirlos a ellos, para que también se dispersen muchas ovejitas y se pierdan y se vayan a la eterna condenación. Así que es la época que tenemos que agarrarnos de Dios como nunca antes. Y especialmente los que tenemos un ministerio, que tiene el ministerio de pastor, que es un ministerio tan decisivo. Para mí el ministerio del pastor es el ministerio más importante, porque se pueden convertir aquí
1.000, 2.000 almas, y si no hay pastores que las alimenten, ¿dónde van esas almas? En una semanita están fuera todas. En una semana están perdidos otra vez todos. Quiere decir que el ministerio del pastor es el que sostiene vivo el fruto que pueda traer una campaña evangelística. Es los que alimentan hasta que al final volemos con el Señor para el cielo. Quiere decir que es la época de buscar a Dios. Si estamos firmes en la oración, estamos firmes en el ayuno, estamos firmes en la palabra, estamos firmes en la comunión con Dios, puede venir el diablo con lo que venga y nos le paramos encima en el nombre de Jesucristo. ¡Alabado sea Dios! Pero esta no es época de acatarnos el lujo de descuidarnos. Si nos descuidamos en esta época, perecemos. Esta es la época más mala que jamás se ha visto. Y Cristo lo dijo: cuando veáis todas las señales de mi retorno cumplidas, el Señor dijo, Lucas 21, verso 36, dijo, vela, alerta a las cosas de Dios, despierta a las cosas de Dios, y ora en todo tiempo si quieres escapar. Mire qué clase de sentencia. Eso no es cualquier cosa, son palabras de Jesucristo, ahí directas a nosotros, especialmente a los que tienen un ministerio, sea pastor o evangelista o maestro o profeta o apóstol o lo que sea. Contra nosotros que más duro viene el diablo. Pero si estamos firmes en Cristo, no hay quien nos pueda mover. Poderoso es el Señor para cuidarnos, poderoso es el Señor para librarnos de los brazos de mujeres impías, poderoso es el Señor para librarnos de toda trampa satánica, pero tenemos que estar ahí agarrados de Él, y humillados, y pequeñitos, alabado sea Dios, y ahí en espíritu de alabanza y de oración y de clamor, y de comunión con Él, y no hay poder del diablo que aplaque a nosotros. ¡Gloria a Dios! Todos ustedes, dijo el Señor, se escandalizarán de mí en esta noche. Porque como está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejitas del rebaño. Dijo, pero cuando yo resucite, entonces me le manifestaré a ustedes nuevamente en Galilea. Dice como el Señor profetiza y se lo habla a los discípulos. Es extraño, ¿verdad?, ver que después que Él murió, los discípulos, ninguno entendía que había resucitado. Ni se recordaban de nada de eso. Sin embargo, se lo dijo ahí cara a cara. Cuando yo resucite, los precederé, los volveré a ver en Galilea. Y fíjense que han muerto muchos grandes líderes. Y gente que la multitud hoy en día los adora y los creen como grandes profetas o grandes redentores. Y murió Mahoma, y murió Krishna, y murió Buda, y murieron cuantos otros. Pero todo eso se quedaron en el sepulcro. No hubo forma que salieran ni alándolo para afuera. Ahí se quedaron. Pero hubo un solo líder que murió, y antes de morir dijo, yo resucitaré, y los volveré a ver de nuevo. ¡Ay, Samaya, sola! Y nosotros tenemos, mire, la bendición tan grande, el privilegio tan tremendo, que adoramos ese líder. Y sí, que no adoramos a un muerto, ni adoramos a uno que prometió tal o cual cosa, pero se quedó en el sepulcro. No, adoramos a uno que dijo, yo resucitaré, y resucitó. Y sabemos que está aquí porque sentimos su presencia en este lugar. Y sabemos que está aquí porque se mueve en nuestros medios, por medio de la persona del Espíritu Santo, y nos hace sentir que está vivo. ¡Gloria a su nombre! Quiere decir que aquí no es cuestión de una leyenda, ni cuestión de una emocioncita. Es que lo sentimos, y todo el que está aquí, que realmente es creyente, lo siente por dentro, porque se nos mete por dentro, y sentimos como ríos de agua viva, su presencia en nuestro interior, y sabemos que estamos escritos arriba en el libro de la vida, porque Él nos confirma, por medio del Espíritu Santo, nuestra salvación. ¡Gloria sea a Dios! ¡Ha resucitado! ¡Gloria a su nombre! Y está vivo. Y sentadito allá arriba a la diestra del Padre como abogado de todos aquellos que a través de Él buscan a Dios. El único que salva. ¡Gloria a su nombre! Y que vuelve pronto a la tierra a llevarse su pueblo para el cielo. ¿Cuántos se van con el Señor? Estamos viviendo en una época dramática. La época más inquietante que jamás se ha vivido. Ni los días apostólicos ni ninguna otra época que podamos mencionar se compara con esto. Días peligrosos, días difíciles, días en que continuamente estamos bajo el ataque terrible de Satanás, pero días en que estamos esperando en cualquier momento volar como águilas para el reino de los cielos, porque todo está cumplido. ¿Cuántos están esperando al Señor? Bienaventurado los que aman su venida, dice la Biblia. Sea bendito el Señor Jesús. Ahora dice la Biblia que cuando el Señor habló esas palabras, Pedro, que hablaba a veces más ligero de lo que debía, dijo, Señor, de ninguna manera me escandalizaré yo de ti.
El Señor le dijo, de cierto te digo, Pedro, que en esta noche, antes de que cante el gallo, tú me negarás 3 veces. Sea bendito el nombre de Jesucristo. Pedro dijo, mira, aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Los demás dijeron lo mismo. Es fácil prometer, ¿verdad? Es fácil hablar, aún quizás con buenas intenciones. Pero para poder cumplir lo que uno habla, tiene que agarrarse al Señor para que nos dé fuerza y nos ayude. Si usted promete que puede cumplir por sus atributos, va a fallar. Va a fallar. Sin mí, nada podéis hacer, dijo el Señor. Gloria al nombre de Jesús. Dice la Biblia que después de esa conversación, llegaron al huerto de Getsemaní. Cuando llegaron ahí, Jesús tomó a Pedro, a Juan, Santiago y se adelantó de los demás discípulos. Y cuando se apartó con ellos, dice que comenzó a angustiarse y entristecerse en una forma increíble. Y le dijo a los discípulos, mi alma está triste, mortalmente triste. Dice que una manifestación como esa le muestra a usted que Jesús era todo Dios, pero también era todo hombre. Que tenía una humanidad como esta, se angustiaba, se entristecía, emociones como esas, que son peligrosas, se manifestaban a través de esa carne. Esa persona exterior, esa carne, esa humanidad, esa era la que era hijo de María. Sonríase que el Señor le ama. El de adentro no, porque el de adentro dice que el de adentro era el verbo, y el verbo desde el principio estaba con Dios, y el verbo era Dios. Ese no era hijo de nadie, ese era, alabado sea Dios, el Hijo de Dios. Dios mismo, cuando aquí en la tierra encarnó para mostrarnos la gloria del Dios eterno. Pero esa parte de afuera, que fue creada en el vientre de la Virgen María, sentía emociones como tú y como yo. Dice, comenzó a angustiarse, a entristecerse, y lo habló por su boca. Mi alma está triste, mortalmente triste. Y le dijo a los discípulos, fíjense cómo reaccionó como hombre en toda esta circunstancia. A los discípulos, velen conmigo 1 hora. Quédense aquí, ayúdenme. Los discípulos se sentaron y se durmieron. Lo ayudaron lo más bien, alabado sea Dios. Y él se movió adelante, se arrodilló y oró. Y dijo, Padre, aparta de mí esta copa. Oye, esa oración es sorprendente. Si Dios hace eso, nos hubiéramos ido al infierno todos los que estamos aquí. Nos hubiera llevado el diablo a todos nosotros. Porque Él vino específicamente a eso, a morir por nosotros, a dar su vida por nosotros, a librarnos de la condenación, a redimirnos, a volvernos otra vez a traer hacia los brazos del Dios de la gloria y a rescatar todo lo que Adán vendió al diablo en su caída. Sea bendito el nombre de Dios. Sin embargo, sabiendo Él, lo sabe muy bien, que Él viene a eso, habla, Padre, aparta de mí esta copa. Es como si hubiera dicho, no permita que me maten. Que sí, que fíjense ustedes el poder peligroso que tiene esta carne de afuera de nosotros. Fíjense cómo reacciona esto de afuera, que si el de adentro no está en el espíritu, firme, lleno de la gloria de Dios y del poder de Dios, esto nos hunde. Por eso que la Biblia dice, y el apóstol Pablo lo predicó, el sentir de la carne es muerte. Y por eso que nosotros tenemos que estar agarrados del Señor. Y firmes en la palabra, y firmes en la oración, y firmes en el ayuno, y firmes en las iglesias, y firmes en cada culto, y buscando a Dios día a día, y madrugando a orar, porque sabemos que esta carne es débil, y esta carne es mala, y esta carne siente contra el espíritu, y esta carne solamente siente lo que perjudica. Y mire cómo esta carne en Jesús mismo habló, aparta de mí esta copa. Ahora el hombre espiritual, el hombre lleno de Dios, seguido reaccionó, pero Padre, no como yo quiera, sino como tú quieras. ¡Gloria a su nombre! Sin embargo, se angustió esto, se entristeció esto, y el Señor expresó por su boca, mi alma está triste. Las emociones se manifiestan a través del alma. Mi alma está triste. Y dijo, mortalmente triste, una tristeza profunda. Llenaba todo, la parte de afuera. Esta persona de afuera. Dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Dios es una Trinidad. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y nosotros somos una Trinidad también. Esto de afuera, el cuerpo, y 2 personalidades adentro, alma y espíritu. El alma es una entidad espiritual. El espíritu
Es un espíritu espiritual. Y el de afuera, visible y se puede tocar, físico. Igual que en la Trinidad de Dios. Dios el Hijo con un cuerpo físico. Y Dios el Padre y Dios el Espíritu Santo, personas espirituales. Lo que pasa es que Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo son una sola cosa, un solo Dios. Y nosotros, espiritual, mi cuerpo, somos una sola persona también. Uno solo. Uno solo. Usted es uno. Lo que pasa es que usted yo no lo veo, usted está metido ahí dentro. Está escondido ahí. Alabado sea Dios. Yo veo su cuerpo. Esto es lo único visible mío, el cuerpo. Y la única forma visible de Dios es Jesús, que tiene un cuerpo físico. La imagen del Dios vivo. Nos crearon a imagen y semejanza de Él. Bendito sea el nombre de Dios. Que sí que usted no es cualquier cosa. El más pequeñito que está aquí fue creado a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, usted no le permita ni al diablo, ni a esta carne de afuera, ni a nada que lo domine, ni a nada que lo aniquile, ni a nada que lo destruye. Si usted fue creado a imagen y semejanza de Dios, usted tiene una voluntad poderosa y tiene inteligencia para dominar todo lo que el diablo traiga. Y cuando usted se llena de Cristo Jesús, usted se mueve en victoria aquí abajo. ¡Alabado sea Dios! ¡Bendito sea su nombre! Hay poder en Jesucristo. Y Jesús se movió hacia el frente, dejó a los discípulos, ayúdenme, velen conmigo. Y se fue hacia el frente y se arrodilló y comenzó a orar. Fíjense que él sentía una necesidad tremenda de oración en esa noche. Sabía que para dominar esta carne había que orar. Y de rodilla ahí clamó. Después que oró un rato, se puso de pie y vino a los discípulos a ver si estaban intercediendo por él. Y estaban dormidos los tres. Cuando los encontró dormidos, le sacó un grito a Pedro: Pedro, vela y ora para que no caigas en tentación. Mire la receta que el Señor dejó escrita ahí, la fórmula de mantenerse vivo en este camino decisivo del Evangelio. Vela, alerta, despierto en las cosas del Señor y ora para que recibas la fuerza de arriba para no caer en tentación. Sea bendito el nombre de Dios. Le dijo, porque el espíritu ciertamente está dispuesto, pero la carne es débil. Y él mismo confiesa por su boca, la carne es débil. Tan débil que dijo, Padre, aparta de mí esta copa. Que dijo, estoy triste, mortalmente triste. Ahora, el espíritu está dispuesto. Si el espíritu está dispuesto, si está lleno ahí, abrazado con el Espíritu Santo ahí dentro, si está ahí bajo el poder de Dios, si está lleno de la gloria de Dios, siempre toma dominio de la carne. Ahora, cuando la carne domina, usted está muerto espiritualmente. Esa es la situación del pecador. La Biblia dice que el pecador está muerto, muerto en su pecado. ¿Está muerto por qué? Porque el que domina es la carne. Y el sentir de la carne es muerte. Pero cuando el pecador viene a Cristo, y óigalo todo el que está aquí que no ha aceptado a Cristo, todo el que está aquí que está en pecado, cuando el pecador viene a Cristo, el Señor lo perdona, y el Señor entra en el corazón de ese pecador, y la luz de Cristo alumbra, enciende ese espíritu, y el espíritu viene a ser lo que dice la Biblia, antorcha de Jehová dentro del hombre, una antorcha encendida. Usted viene a ser luz del mundo, viene a ser realmente sal de la tierra, viene a ser alguien que domina la carne, y domina al diablo, y lo pone bajo sus pies. Alabado sea Dios. Por lo tanto, sin Cristo no podemos sobrevivir, sin Cristo no hay forma de que podamos salvarnos. ¡Gloria a su nombre! Ahí te ve la diferencia entre Cristo y una religión. Usted conoce y yo conozco montones de religiosos que tienen religión hace 20 años y son los mismos. Los mismos, no han cambiado nada. Sin embargo, usted conoce gente que se convirtieron hace 5 o 6 días y están llenos del Espíritu Santo y han recibido una transformación increíble. ¿Por qué? Porque entró el Señor dentro de ellos. Es decir, que la religión no puede hacer nada. Cristo lo hizo ya en la cruz. En la cruz Él compró vida para nosotros. En la cruz compró poder para nosotros. En la cruz nos dio autoridad total contra el diablo. En la cruz nos dio toda la voluntad que necesitamos para dominar la carne y dominar a Satanás y movernos en victoria. Tanto es la fuerza que nos da, que dice la Biblia, que el que vive en Cristo no peca. Porque la simiente de aquel que mantuvo a Cristo aquí sin pecar nunca está sembrada también en nuestros corazones. ¿Cuántos tienen ese Cristo? Y los que no lo tienen se lo llevan esta noche. Para eso usted está aquí. Entiéndalo, amigo. Dios lo trajo aquí a salvarlo. Dios lo trajo aquí a darle vida. Usted sin Cristo no podrá sobrevivir, y menos en esta época tan mala y peligrosa en que vivimos. Medio de esta generación torcida que respira muerte y juicio, usted perecerá, amigo querido.
Pero si viene a Cristo, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida que está en Cristo nos libró de la ley del pecado y de la muerte. ¡Gloria a Dios! En Cristo hay ley de vida. En el pecado hay ley de muerte. Sea bendito el nombre de Dios. El Señor conocía todo eso muy bien. Sabía que esta carne era peligrosa y estaba ahí de rodillas orando. Pero si Jesús tuvo que hacer eso en un momento difícil como aquel, ¿cuánto más nosotros, hermano? Todo Dios estaba en él. Sin embargo, él tuvo que tirarse y orar. Y cuando vienen los discípulos y los encuentra dormidos, los reprende. Levantaos y orad para que no caigáis en tentación. Ahí nos dejó la receta grande para mantenernos vivos en este camino peligroso y terrible. Por eso que no podemos descuidar en la oración. Mire, la gente que se han caído en el Evangelio, gente que predicaba y gente que ganaba almas, que yo conocí, la única excusa que tienen es: me descuidé en la oración. Es la única excusa, me descuidé en la oración. Había demasiada responsabilidad, demasiada correspondencia, demasiadas visitaciones, demasiadas cosas. Todo eso es parte del ministerio, pero primero es nuestra comunión con Dios. Primero es nuestra preparación espiritual. Primero es la oración. Primero levántese tempranito por la mañana y ore. Y como usted ha logrado 2 o 3 horas y esté ahí bien lleno, bien firme, bien consciente, salga entonces y desayúnese para el de afuera. Salga entonces y visite los hogares. Salga entonces y haga todo lo demás que tenga que hacer. Pero mientras usted no está ahí, lleno de la bendición, con oración abundante, no se mueva para afuera, que lo está esperando el diablo afuera. ¡Alabado sea Dios! ¡Y asámalo! Bendito sea el nombre de Dios. Nunca olvido una vez que el Señor, yo estaba apartado en ayuno y el Señor me habló y me dijo: antes que los programas de radio, antes que las campañas, antes que ninguna de las actividades que he puesto sobre tus hombros, está tu comunión conmigo. Tu vida en comunión conmigo, tu vida de oración, tu vida de clamor. ¿Por qué eso? Pues sabe el Señor muy bien, con que usted trabaje todos los días y se revienta haciendo 1000 cosas. Si usted no mantiene su vida espiritual y desciende espiritualmente, lo corta el diablo en cualquier momento. Y los creyentes que están en las iglesias tienen también que orar y clamar para mantenerse vivo. La oración, mire, es sinónimo de fortaleza espiritual. ¿Y por qué la oración fortalece tanto? Bueno, porque la oración usted habla con Dios. Sencillito, si usted habla con Dios y Dios está al lado suyo, pegadito de usted, y usted dialogando con Él y hablando con Él, se le pega lo de Dios. Alabe lo que Él vive. Es como si hace como Eva y habla con el diablo, se le pega lo del diablo también. Sonríase, que el Dios le ama. Por lo tanto, con el diablo no hable, ni medite en lo que le diga, ni dialogue con él. Como lo toque, repréndalo y échelo fuera en el nombre de Jesús. No le hable. Usted no tiene que hablar con ese pájaro. Alabado sea Dios. Pero con Dios sí hable. Con Dios sí tenga comunión. Con Dios sí tenga continuamente conversación. Saque tiempo abundante para conversar con su Dios. Porque mientras usted habla con Dios, el Espíritu de Dios está dándole a usted de arriba. Bendición de lo alto. Fortaleza de arriba. Cualidades de arriba. Naturaleza de Dios. Entra en usted cuando usted ora abundantemente diariamente. Y esta es la época en que hay que hacerlo. Esta es la época en que hay que hacerlo. Cristo lo dijo. Cuando veáis todas estas señales, dijo, vela y ora en todo tiempo si quieres escapar. Gloria al nombre de Jesucristo. Dice la Biblia que Jesús se movió a orar de nuevo. Pero cuando se paró las rodillas y volvió a los discípulos, ahí estaban de nuevo durmiendo. Ahora ni los llamó. Se volvió él y se tiró de rodillas de nuevo. Sabía que estaba solo. Que Pedro, ni Juan, ni Santiago le podían ayudar en nada. Y se tiró de rodillas. ¿Y ahora cómo fue el asunto? Lucas capítulo 22, verso 43, dice la Biblia que ahí, en esa última oportunidad de oración, dice que entrando en agonía, oraba sin cesar. Mire qué clase de oración. Vamos a aprender a orar del maestro. Entrando en agonía, oraba sin cesar. Dice, su sudor fue como gotas de sangre que caían sobre la tierra. ¿Cómo usted se explica que en el jardín de Getsemaní, al aire libre, Jesús se bañaba de sudor en una forma tan terrible que caía el sudor como gotas sobre la tierra? Bueno, eso quiere decir que la oración estaba usando todo, el cuerpo,
ahí, y los brazos, ahí, y las piernas, y todo. Era una oración violenta, mientras como judío que era, lloraba y gemía, alabado sea Dios, peleaba con todo, todo su ser estaba en la batalla, alabado sea Dios, era una agonía de oración. ¿Por qué? Porque en eso dependía usted, de eso dependíamos nosotros. Si Él no vencía ahí en las rodillas, nos perdíamos nosotros todos. Si Él no vencía en esa batalla, no podría vencer jamás en el sacrificio terrible de la cruz. ¡Gloria a su nombre! Y dice la Biblia que en una oración tan violenta como esa se cansó su humanidad en tal forma que vino un ángel y lo fortalecía. Dice como el ministerio de los ángeles se manifiesta en nosotros. La Biblia lo dice en Hebreos capítulo 1, verso 13, dice que los ángeles son espíritus enviados por Dios al servicio de los que estamos heredando la herencia de la salvación. ¡Qué maravilla! ¿Qué clase de amiguitos tenemos? ¿Cuántos tienen esos colaboradores? Miren, los grandes millonarios inconversos no tienen ángeles que les sirvan, ni los grandes magnates de esta tierra, ni los grandes profesionales de esta tierra, ni la gente de ciencia tienen esos personajes que les sirvan. Pero el más pequeñito que está aquí en esta noche, que está firme en Cristo, lleno del Espíritu, ángeles se vayan con usted, ángeles le sirven, ángeles están para ayudarle como lo hicieron con Jesús en ese maní. ¡Gloria a Dios! Bueno, si Jesús necesitó el servicio de los ángeles, ¿y nosotros necesitaremos nosotros? Cuando estaba ahí bañado de sudor, con esta humanidad de afuera, ya cansada, vino el ángel ahí al lado de él y lo fortalecía. Sea bendito el Señor, hasta que de pronto él sintió la victoria. Sintió que la total fortaleza y dominio total de esta carne estaba ya en sus manos y se puso en pie. Victorioso. Fue un periodo de intercesión tan tremendo que hizo posible la victoria de la cruz. Fíjense que antes de la victoria de la cruz, que vino el otro día, y la victoria sobre la enfermedad, que en esa misma noche en el pretorio romano la conquistó, cuando soportó 39 latigazos, antes de eso vino la victoria en las rodillas. Alabe lo que Él vive. Que decir que cuando vengan problemas, y vengan planes, y vengan proyectos que usted cree que son de Dios, primero métase en las rodillas profundo hasta sentir una total seguridad de arriba, de que realmente usted está en lo que es la voluntad de Dios, y cuando sienta la victoria en las rodillas, entre adelante, que Dios está en el asunto. ¡Gloria al nombre de Dios! La noche antes de Jesús llamar los 12 apóstoles, dice la Biblia que se amaneció la noche entera orando. La noche entera en vigilia. Y al otro día llamó a los 12. Dice cómo se movía. Así mismo se movía la iglesia apostólica. Así mismo en Antioquía dice que la iglesia estaba en oración y en ayuno, y mientras oraban y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: separadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la cual los he llamado. Y agarraron a Bernabé y a Saulo y siguieron en ayuno y en oración adicional, y le pusieron las manos y los enviaron. Esa es la forma. Eso no ha pasado de moda. Aquí Dios nos libre del modernismo. Ni el modernismo externo ni ningún modernismo. Estamos todavía en las primeras obras. La dispensación no ha terminado. Está a punto de terminar, pero todavía está en pie la dispensación de la gracia. Todavía estamos en la edad del cristianismo. Tenemos que mantenernos en el patrón apostólico. Tenemos que hacer como hacían los primeros discípulos, como hacía aquella primera iglesia que recibió instrucciones directamente de Jesús y a través de los apóstoles, instrucciones para moverse en victoria. Alabado sea Dios. Y ahí estamos todavía, en la senda antigua. Alabado su nombre. Ahí es que está la victoria. Glorias a Dios. Bendito el nombre de Jesucristo. Mi alma te alaba, Jesús. Hasta un ángel tuvo que descender a ayudar a Jesús en aquella victoria, de tan terrible que fue aquella agonía de oración para poder soportar lo que venía. 39 latigazos del látigo de la Roma pagana esa misma noche en el pretorio romano, y la cruz al otro día. Conquistar la victoria para este cuerpo físico, permitiendo que su espalda fuera hecha llagas, y al otro día conquistar la victoria eterna, muriendo y derramando sangre por toda la humanidad. Amigo, usted que está aquí en esta noche, oiga bien, fíjese bien, por eso es que nadie más le puede salvar, nadie más le puede librar, nadie más le puede perdonar, nadie más le puede reconciliar con el Dios con el cual usted está en enemistad por su pecado. Nadie más le puede dar victoria. Solo Cristo pagó ese precio tan terrible, tan profundo, ese precio, Dios mío, de agonía, de muerte, de sacrificio, de dolor, de desprecio. Alabado sea Dios.
Nadie más puede hacer nada por usted. Él lo hizo todo ya. Todo está hecho. Todo está hecho. Es cuestión de venir a Él, decidirse a vivir para Él, y el que a Él viene, Él dijo, no lo echo fuera, porque yo he venido a buscar y a salvar todo lo que se había perdido. ¡Gloria a Dios! Realmente que se siente uno triste cuando uno ve la pobre humanidad clamando a través de criaturas y buscando ídolos y buscando cuantas vanidades aquí abajo, como decía el apóstol Pablo, que se aparta de esas vanidades y creen en el Dios vivo, después de lo que Cristo hizo por nosotros. Y la Biblia dice que Él no comparte su gloria con nadie, ni con criaturas, ni con estatuas, ni con muñecos de ninguna clase. Él es único. Y cuando se establezca su reino aquí, Él será rey sobre toda la tierra y único será su nombre. Alabado sea Dios. Dios puso todo su poder, toda su voluntad, toda su gloria sobre ese Hijo, Jesucristo, nuestro Salvador. Bendito es el nombre de Jesús. Nunca me olvido una ocasión en que vino un pastor. Yo estaba en el pueblo de Camuya abajo, calculo 5, 6 o 7 años en el ministerio, y me dijo, yo quiero que nos dé una campaña. Tengo una pequeña iglesia allá en el campo. Él era el pastor en el pueblo de las asambleas cristianas. Me dijo, quiero la campaña en la iglesita del campo. Teníamos un salón pequeño allá. Me dijo, hermano, tiene que entender que es para levantar el asunto, porque lo que tenemos son como 3 miembros, y el que no masca fuma. Alabe lo que el Señor le ama. Yo dije, no tiene nada entonces. Me dijo, sí, pero creemos, Dios le ha hablado a mi esposa, me ha hablado a mí, que nos va a dar una bendición a ella. Yo le dije, bueno, yo voy a orar a Dios, si Dios me muestra, pues vamos a la campaña. Y entonces yo recuerdo que cuando comencé a orar sentí algo y lo llamé de nuevo. Le dije, mire, yo quiero que el domingo, después del culto de la iglesia, usted venga con su esposa aquí y nos metamos en vigilia, usted y su esposa y mi esposo y yo. Y ahí si nos amanecemos, para clamar, para que Dios nos muestre, que nos va a mostrar. Y ellos vinieron como a las 10 de la noche. Comenzamos a orar los 4. Y ora. De madrugada Dios le dio una visión a mi esposa. Me dijo, yo acabo de ver cuando nosotros entrábamos a la iglesia para la campaña. Y cuando íbamos entrando por el pasillo, yo veo a alguien que estaba detrás del púlpito. Y en la visión mi esposa dice, yo dije, pero adiós, sí, no es mi esposo que va a predicar. Mire, hay un predicador ahí, ya parado ahí. Dice, pero cuando miro fijamente, las uñas eran así de largas. Yo le dije, mijo, la campaña es de Dios, pero ese diablo que está entronizado ahí, hay que romper esa atadura, si no salimos trasquilados de ahí. Mi alma te alaba, Jesús. Hay que romper primero los yugos del diablo. Hay que conquistar la victoria en las rodillas, después nos metemos. Y Dios nos falla en hacer lo que hemos creído. ¡Gloria a su nombre! Entonces yo se lo dije al pastor, le dije, mire, hermano, esta visión es del Señor y la campaña es de Dios. Vamos para allá. Pero dice usted y su esposa orar y ayunar, que yo me voy a encerrar en ayuno unos días. Bueno, y me cerré en una habitación en casa en ayuno y dije, Señor, de aquí no salgo hasta que tú no me hables y me digas que tengo la victoria ahí. Me cerré. Y aquella habitación tenía solamente una puerta y no tenía ninguna ventana, porque ahí habíamos puesto un aire acondicionado y cerraba ahí todo. Así que yo dependía del airecito aquel. Y cuando pasó el primer día de ayuno, el aire se dañó. Y entonces se le metió un diablo lo que pasó, pero se dañó. Alábelo, ¿qué? Algo pasó. Y hacía un calor que aquello era terrible. Y yo estaba bañado de sudor. Yo dije, Señor, ayúdame, que yo te dije que no salía de aquí hasta que tú no me mostraras la victoria. Y me voy a deshidratar si tú no me ayudas. Y ahí estaba llorando, y llora, y clama, y bañado de sudor, que aquello era una cosa horrible. Y recuerdo que en uno de los días en que yo estaba a punto de salir, que no resistía más, si no me ayuda voy a tener que salir, le dije. Siento a alguien que entró en la habitación. Y cuando sentí la persona que entró, yo me quedé tenso, estaba de rodillas así, y tenía una camisetita puesta. Ni eso soportaba. Y siento cuando la persona se paró detrás de mí, y me puso la mano en la espalda. Y cuando me puso la mano en la espalda, según yo oraba, la persona hablaba y decía, por Jesús. Y yo seguía orando, y él, por Jesús. Y yo oraba, y él, por Jesús. Y el Espíritu de Dios me mostró, es un ángel que está aquí para fortalecerte. Samaís, aquí la jaya. Y yo sentí una fortaleza y una seguridad y una confianza que bañado sudor así, seguí. Hasta que amaneciendo, terminando el 4.º día en el ayuno, amanecí el 5.º día, oí de madrugada que el Señor me dijo,
sal y entrega mañana que tienes la victoria. Yo salí. Mire, si aquel ángel no me ayuda, yo no hubiera aguantado los 4 días allí jamás. Porque encerrado en una habitación que no tiene alguna puerta y está cerrada, porque yo le prometí al Señor no salir de allí hasta que no. Y no había ventana. Y el aire se dañó. Si no es por aquel ángel, jamás hubiera tenido la victoria. Cuando yo salí, fuimos a la campaña, mira hermano, el barrio entero vino a la campaña. Es un campo allá está muy arriba. No quedó espiritista que no vino a la campaña, no quedó católico que no vino a la campaña, no quedó persona, mire que no vino. Aquello, algunos no se atrevían a entrar, ni podían entrar porque la iglesita que había como 50 personas adentro, alabe lo que él vive. Pero afuera, por las ventanas y por todos lados era aglomerado. Y ahora eso parecería poca cosa, pero en aquellos días era lindo. Como 40 personas aceptaron al Señor que llenaron la iglesia. Y Dios bautizó muchos de ellos en la semana que tuvimos ahí. Quiere decir que cuando se conquistan las victorias en las rodillas, ¡alabado sea Dios! Cuando uno entra en la batalla, ya el diablo está derrotado. Y mire, fíjense lo que Dios hace cuando se ora y se ayuna y hace uno lo que hizo Jesús. Tuvo que hacerlo en Getsemaní. Se convirtió una mujer ahí que fue una mujer que prácticamente me escribió a mí. Era la adoradora de ídolos más grande que yo conocí en mi vida. Esa le prendía vela a San Antonio, a San Pancracio, a San Pascual Bailón y a cuantos diablos se inventaba Satanás aquí abajo. Y cuando yo me convertí que le fui a predicar, me botó la casa. Y mire que aquella me amaba. Y esa noche en esa campaña se convirtió. Y cuando pasó una semana de ella haberse convertido, fue a visitarme a casa. Me dijo, tuve una experiencia anoche que se me erizaron los cabellos. Y dije, ¿qué te pasó, mija? Me dijo, de madrugada fui despertada y oí a los perros que ladraban en las parcelas. Y dije, bueno, lo más que hay perros ahí que ladran siempre. Me dijo, no, ladraban, pero cuando ladraban yo sentía un escalofrío y un temor terrible. No eran perros cualquiera. Y de pronto los ladridos se volvieron palabras en español. Y yo oí cuando decían, aquí es el lugar, aquí mismo es, ay, aquí era, de aquí fue que nos votaron, aquí es que volvemos de nuevo, este es el lugar de nosotros. Mire cómo es el asunto cuando se ora y se ayuna. Que se metió el poder de Dios y agarró cuanto diablo había, lo sacó de todo el barrio. Yo no sé, no los tirarían, pero una semana o 2 después de la campaña volvieron, ahí estaban de nuevo. Es como los demonios del Gadareno que les gustaba el lugar aquel. Sea bendito, Señor, no nos eche de aquí, que nos gusta el panorama aquí. Pero en esos días en que no había esos poderes satánicos allí, todo el barrio corrió a la campaña. Que sí que en la vida espiritual nuestra y en la vida espiritual de cada hermano, usted tiene que tener una vida de oración y una vida de clamor y ayunar conforme Dios le dirija para que haya victorias continuas. No estamos hablando solamente de la victoria de una campaña, es la victoria espiritual en su vida espiritual. Todo creyente tiene que dar fruto, todo creyente tiene que testificar, todo creyente tiene que ganar alma, todo creyente tiene que invitar a los vecinos y los amigos y los familiares y traérselos para su iglesia, para que se salven y sean bautizados y sean llenos del Espíritu y también escapen. Alabado sea Dios de los juicios que vienen. ¡Gloria a Dios! Bendito sea su nombre. Jesús nos dio el ejemplo. Él mismo tuvo que orar en agonía aquella noche para darnos la victoria de los siglos a todos los que hoy en día ponemos nuestra fe en su nombre. ¿Cuántos tienen ese Cristo en sus corazones? ¿Cuántos son propiedad privada de Jesús? ¿Cuántos atreven a levantar la mano y decirle, yo soy tuyo, tuyo? Soy propiedad tuya. Soy tuyo, tuyo, solamente tuyo. A nadie, ¡ay, Sama, Sama! A nadie más pertenezco, a ti nada más. Gloria a Dios. Sea bendito el nombre de Dios. Hay poder en Jesucristo. Dice la Biblia que cuando el Señor terminó esa batalla y se acercó a los discípulos dormiditos y volvió el Señor y los despertó, levántense, oren, para que no caigan en tentación. Le dijo, y avancen que ahí está cerca, a punto de llegar el que me entrega. Los discípulos se levantaron y ahí apareció Judas, con un tropel de gente armados de palos y de espadas, a apresar al Señor. Dice que Judas le había informado a la gente y había dicho, aquel a quien yo le diera el beso, ese es él, apresarle. Bueno, el asunto de Judas es una cosa inquietante. ¿Quién llamó a Judas? Jesús lo llamó. Lo ungió para echar fuera demonios, para sanar enfermos y para anunciar el reino de Dios. 3 unciones tenía. Iba con otro porque los enviaba en pareja.
Iban por la casa, ungían con aceite a los enfermos y los sanaban. Y ahí estaba Judas, en ese asunto. Y más perdido que el diablo, que se robaba hasta los clavos. Pero fíjense ustedes, se manifestaban esos dones tan tremendos y él perdido. Y seguía robando. Y sin embargo Jesús lo permitió. Y oiga esto, ni siquiera le mencionó a Pedro ni a Juan la condición de Judas. Porque en la noche en que él ministró la Santa Cena, cuando dijo, uno me va a vender, ninguno sabía. Si hubieran sabido todos que era un ladrón, que Jesús se lo hubiera dicho, ese pillo es el que te va a vender. Nadie sabía nada. ¿Y qué es lo que hay ahí? Mire, hay algo ahí de una profundidad gigante que tenemos que aprenderla en Puerto Rico. La Biblia dice, líbreme Jehová de tocar sus ungidos. Y Judas era un ungido del Señor. El mismo Señor lo ungió. Y el propio Señor le atrevió a tocarlo. El asunto es serio. Cuando David tuvo a Saúl, que estaba más perdido que el diablo, y que buscaba a David para matarlo, y que estaba lleno del poder de Satanás, y lo tuvo delante de la lanza, ahí a punto, no se atrevió a tocarlo. David no se atrevió a tocarlo. Dijo, líbreme Jehová de tocar su ungido. Y Saúl estaba perdido. Vendió a Satanás en todo sentido. No lo tocó por nada. Siguió andando y reprendió a los soldados de él que lo estaban instigando. Mátalo, aprovechalo ahora que lo tienes ahí. Jehová te lo entregó. Eso mismo sucede hoy en día en Puerto Rico. Gente instigando a otros para que toquen los ungidos del Señor. Y si el ungido del Señor está mal delante de Dios, como estaba Judas y como estaba Saúl, no lo podemos tocar aunque esté mal. Lo que hay que orar y clamar, y si lo podemos llamar y ajustarlo acá en privado, lo hacemos. Porque si lo tocamos públicamente vamos a escandalizar la obra de Dios y vamos a escandalizar a los pecadores y vamos a hacer un escándalo cuando se supone que nosotros somos una sola familia. ¡Alabado sea Dios! Líbreme Jehová de tocar sus ungidos. Ni Jesús se atrevió a tocar a Judas. Pero a la larga siempre los alcanza el juicio de Dios. Siempre. Y la noche que ministró Jesús la cena, Judas perdió como estaba, participó de la cena. Y el que participa de la comunión indignamente come y bebe juicio, dice la Biblia. La última fechoría que hizo fue esa misma noche se lo llevó el diablo. Jamás tuvo oportunidad. Jamás tuvo oportunidad. Ahí se lo llevó Satanás y se fue. Y ahora aparece en escena con un ejército, con palos y espadas. Al que yo bese, ese es él. Lo apresan a vender a su maestro. Sea bendito el Señor Jesucristo. Fíjense que Jesús le dio 3 años y medio de oportunidad ahí oyendo doctrina, oyendo palabra de Dios, viendo milagros de todo tipo, viendo el ejemplo que Jesús le daba. Tuvo oportunidades. El Señor le da oportunidad a todo el mundo. Le da oportunidad a todo el mundo. No la aprovechó. Al final de la carrera se lo llevó Satanás. Yo he conocido montones de hombres ministrando así, perdidos en adulterio, años y ministrando y echando fuera demonios y sanando enfermos y con don de palabra de ciencia y perdidos ministrando y la gente salvándose. ¿Cuántos se salvarían en el ministerio de Judas que está en el cielo y Judas en el infierno? Qué cosa tremenda, qué clase de ironía. Un apóstol en el infierno. Quiere decir que no se salva uno por tener ministerio. No se salva uno porque predique. No se salva uno porque eche fuera demonios. No se salva uno porque profetice. No se salva uno porque sana enfermo. Nos salvamos si vivimos la vida santa y limpia que demanda el Señor. Sin santidad nadie verá al Señor, aunque sea pastor, evangelista o apóstol o profeta. Alabado sea Dios. Hay que vivir limpiamente delante de Dios. Este es el reto de nosotros. Este es el reto del evangelista, del pastor. Este es el reto del profeta, del apóstol. Que vivamos la vida que demanda la palabra. Gloria a Dios. Por sus frutos los conocerán. Gloria sea a Dios. Eso es decisivo. Usted no se haga ilusiones, porque usted sea evangélico, usted sea pentecostal, usted tiene que vivir la palabra. No se haga ilusiones, porque usted sea y tenga la posición que tenga en su denominación, nada de eso salva. Se salvan los que están viviendo la palabra. Sea bendito el Señor. Para el rapto es lo mismo. ¿Cuándo se va en el rapto? Jesús dijo, los que guarden la palabra de mi paciencia, esos libraré. Y así que es un reto para nosotros cuidar nuestra vida espiritual. Cuidarnos.
Y si usted ve que hay algo en usted que no le gusta, no se atribule, tírese al piso y llore un ratito y Señor, perdóname, ten misericordia de mí, me arrepiento, ayúdame, dame fuerza para moverme limpiamente. Y Dios le ayuda. Para eso fue que Él murió en la cruz. Para ser nuestro ayudador, ser nuestro salvador. Sin Él nada podemos hacer. No hay quien se salve sin Cristo, nadie, no hay quien se salve. ¡Gloria a Dios! Bendito sea el Señor Jesús. Y Judas llegó y lo abrazó y le dijo, salve maestro, y lo besó. Jesús le dijo, amigo. Fíjese el amor que había en el Señor. Amigo. No me diga usted que eso fue una hipocresía, no. Jesús no... Yo soy santo. Sea bendito el Señor Jesús. Los discípulos serán semejantes a mí, semejantes a Él. Gloria al nombre de Jesús. Que pudo amar aún al que lo viene a entregar, entregándolo para la muerte. Amigo a lo que viene. Pero Pedro no sentía así todavía. Pedro más luego sintió también como el maestro. Pedro sacó la espada y le cortó una oreja al siervo del sumo sacerdote. Se la sacó de raíz. Y cuando Pedro le cortó la oreja al sumo sacerdote, Jesús le dijo, Pedro, guarda la espada, porque los que viven por la espada perecerán. Oiga eso. Y dijo, soporten esto todavía, dijo, y agarró la orejita de la persona y se la pegó. ¿Qué clase de cirujano es el maestro? Alabe lo que él vive. Le hizo un injerto en un segundo. Que sí, que ni siquiera permitió que uno que le viene a apresar y le viene a llevar a él hacia la muerte, le cortaran una oreja. Y delante de los discípulos dio ese ejemplo de amor. Soporten esto, y le puso la orejita en su sitio. Pero a Pedro lo amonestó agriamente. Pedro, los que vivan por la espada perecerán. Sea bendito el nombre de Jesucristo. Así que, hasta en los momentos más terribles, hasta en los momentos en cuanto él estaba por ser apresado, todavía seguía enseñando y dando ejemplo. Ese es el reto para nosotros. Alabado sea Dios, que en la prueba, en las dificultades, en las luchas, en las tribulaciones, en las zozobras más grandes, en las agonías más grandes, tenemos que estar alerta a dar ejemplo, alerta a ser una bendición para los demás, alerta a predicar la palabra, a enseñar la verdad de la Biblia. Gloria sea a Dios, para que seamos como el Maestro nuestro. Gloria sea a Dios. Bendito su nombre. Hay poder en Jesús. Dice la Biblia que ahí los que venían con Judas apresaron a Jesús. Cuando la apresaron, el Señor dijo, Pedro, no puedes intervenir con espada porque lo que está escrito por los profetas tiene que venir al cumplimiento. Si yo no permitiera esto, dijo, ¿cómo se cumpliría la palabra que vino por la boca de los profetas? Y ahí los discípulos huyeron y lo dejaron. Bendito el nombre de Dios. Se quedó solito y se lo llevaron para casa de Caifás, el sumo sacerdote. Y cuando iban hacia casa de Caifás, Pedro a la distancia lo fue siguiendo. Cuando Jesús llegó y se enfrentó a aquella jauría infernal que lo estaba esperando, Pedro se metió en el patio y se sentó a ver qué era lo que iba a pasar. Y ahí estaba Jesús frente a Caifás, el sumo sacerdote, líder grande en medio de los judíos. Y ahí estaban todos los satélites, ancianos y escribas, y gente de alta alcurnia religiosa. La religión no cambia a nadie. Cuídese, no se deje engañar por disfraz religioso, ni por vestidura religiosa, ni por alcurnia religiosa, que algunos de los religiosos más grandes han sido los criminales más grandes que han existido. Sea bendito el nombre de Jesucristo. Y ahí dice que buscaban razones para matarle. Y buscaban testigos falsos que lo acusaran de algo que le pudieran probar para matarle. No le importaba que el testimonio fuera falso ni nada. Mire a lo que llega un religioso lleno de odio y lleno de celo. Eso es lo que sucede hoy en día también. Hay religiosos que se llenan de odio, se llenan de celo, hacen cualquier cosa, cualquier disparate. No le importa. Ahora, el que ha nacido de nuevo, el que está lleno del Espíritu Santo, ni se llena de celo, ni se llena de odio, ni se llena de rencor, está lleno del amor de Dios, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Alabado sea Dios. Por eso, amigo, usted que está aquí en esta noche, amigo querido, a usted que Dios lo trajo aquí, usted que es un invitado de honor aquí en esta noche, entiéndalo, amigo, solo Cristo salva. Venga a Él en esta noche, amigo, sálvese, escape por su vida. Pronto será tarde, amigo, pronto la puerta se cerrará, todo está cumplido. Pero en esta noche usted está aquí para ser salvado, amigo querido. Y Jesús solamente puede cambiar su vida mientras usted no sea transformado
por dentro primero y por fuera también, mientras usted no se ha transformado, amigo querido, no puede entrar jamás al reino de los cielos. Sea bendito el nombre de Jesucristo. Y aquella gente buscaban ahí cualquier cosa, cualquier alternativa para condenar. De pronto aparecieron 2 testigos. Le hemos oído decir que puede destruir el templo y reconstruirlo en 3 días. Y estaba todo el mundo, pero no podían probar ninguna cosa. Entonces Caifás se puso de pie. Le dijo, ¿pero qué contestas a lo que te acusan? Jesús no dijo una palabra. Dice que si alguna maravilla había en el Señor es que hablaba en su tiempo. No hablaba fuera de tiempo. Pedro hablaba en cualquier forma y en cualquier tiempo y en cualquier momento y a toda velocidad, y por eso cometía tantas equivocaciones. Pero Jesús tranquilo. Y ese dice esto, y ese dice aquello, y él nada, ni una palabra. Y cuando Caifás le pregunta, ¿qué hace? ¿Qué contesta a lo que te acusan? Nada, no contestó una palabra. Se ha glorificado el nombre de Dios. Pero Caifás entonces le dijo, te conjuro por el Dios vivo, que nos diga si es verdad que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces Jesús abrió la boca y dijo, tú lo has dicho. Mi alma te alaba, Jesús. ¡Ay, y os digo que pronto me verán sentado a la diestra del poder, y luego me verán descendiendo en las nubes con gran poder y grande gloria. Mire, cuando dijo eso, Caifás se sacó un grito. ¡Ha blasfemado!, dijo. ¿Habéis oído la blasfemia? Ya no necesitamos testigos. ¿Qué ustedes dicen? Estaba loco por matarlo. Dijeron, es reo de condenación. Y ahí lo golpearon, le dieron puñetazos, lo escupieron, le dieron bofetadas. Y entonces lo insultaban, lo provocaban, lo avergonzaban. Cristo, adivínanos cuál de nosotros fue el que te golpeó. Sea bendito el Señor Jesús. El que está aquí entienda, mire lo que Cristo sufrió por ustedes. Mire lo que sufrió por todos nosotros que estamos aquí. Mire lo que tuvo que padecer y soportar y humillarse hasta lo sumo siendo el Hijo de Dios. Dios encarnado aquí abajo en la tierra, porque era Emanuel, que interpretado es Dios con nosotros. Lo que tuvo que soportar el que creó cielo y tierra, Rey de reyes y Señor de señores, con tal de que usted y yo pudiéramos escapar. Por eso si usted se pierde, no tendrá excusa jamás delante de Dios. No se puede justificar ninguna carne delante de Dios, porque lo que Cristo soportó, lo que Él sufrió para que usted se salvara y yo me salvara y nosotros escapáramos del diablo y de la condenación, nadie jamás lo ha soportado. Por eso no comparta su gloria con nadie, no comparta su amor con nadie, no comparta su fe con nadie. Solo Cristo salva. Venga a Él en esta noche y sálvese, avance, ay, asoma, antes de que sea tarde, recíbalo a Él. Que estamos en tiempo postrero, decisivo, final. Es ahora o nunca. Pero hay un solo Salvador, ese Cristo que padeció y sufrió lo indecible, humillándose hasta lo sumo y haciéndose pobre, para enriquecernos a nosotros con sus riquezas en gloria. Bendito sea Dios. Dice la Biblia que mientras Jesús sufría esa tragedia, Pedro estaba sentadito en el patio, mirando a ver lo que iba a pasar. Pero se acercó una criada y dijo, mira, este es uno de los que andaba con Jesús. Y Pedro dijo, no sé de lo que habla, le dijo. Y juró, bajo juramento, no sé a lo que estás refiriendo. Apareció otra criada, sí, este ciertamente es de lo que andaba con el Galileo. Y Pedro volvió y dijo, no conozco ese hombre. Sea bendito el Señor Jesús. Y cuando se iba moviendo para salir afuera, salieron varios otros y dijeron, sí, tú eres de lo que andaba con ellos, por el habla tuya te reconocemos. Dice que entonces Pedro blasfemó. Dice que maldijo. Fíjese a lo que puede llegar una persona cuando está lleno de temor. Maldijo, juró en vano y dijo, no conozco a ese hombre. Y entonces dice que oyó cuando el gallo cantó. Se acordó de las palabras de Jesús, Pedro. Antes de que el gallo cante en esta noche, tú me habrás negado 3 veces. Y Pedro salió afuera y lloró amargamente. Blasfemó, juró en vano, negó a Jesús. Bueno, lo único que le faltó fue venderlo, que fue lo que hizo Judas. Pero Judas no se arrepintió
Y Pedro, con toda esa amalgama de pecado encima y de traición encima, salió para afuera. Me parece verlos recostarse de un árbol o de una pared. Dios mío, perdóname. Te he vendido igual que Judas, pero me arrepiento, ten misericordia de mí. No pude soportar, tenía tanto temor. ¡Alabado sea Dios! Y en cuanto el ser humano se arrepiente, Dios lo perdona. En cuanto el ser humano llora su tragedia, Señor, perdóname, me arrepiento, instantáneamente Jesús lo perdona y olvida todo, porque Dios perdona y olvida. ¡Gloria sea a Dios! Y óigalo, Dios perdona y olvida. Por eso cuando usted conoce a alguien que se cayó y está levantándose, ayúdelo. Estimúlelo. No vaya a acusarlo ni a recordarle lo que hizo, porque va a caer en un juicio usted. Porque Dios, en cuanto se arrepiente la persona, lo olvida. Y lo levanta. Y lo pone donde quiera. Esos problemas del jefe es él. A David lo perdonó, lo levantó y lo dejó como rey. Y el pecado de David no fue cualquier cosa. David adulteró y le robó a la mujer a uno de sus soldados más fieles. Y Urías, que era un soldado valeroso y de una honestidad tan grande, fue matado porque David mismo lo mandó al frente de batalla para que lo mataran. Es decir, que mató y adulteró. Y con todo y eso, Dios lo perdonó. Y lo levantó y lo dejó como rey. Y el profeta Ezequiel, capítulo 37, dice que cuando establezca su reino aquí, él volverá a ser rey sobre las 12 tribus de Israel. Mire lo que vale un arrepentimiento. Lo que vale un arrepentimiento. ¿A quién puede usted acusar después que se arrepienta? No, ayúdelo. Ayúdelo, ore por él, acérquese a él, dé palabras de estímulo, que el Dios de nosotros es un Dios que levanta hasta los muertos. ¡Alabado sea Dios! ¡Gloria a su nombre! Bendito sea el nombre de Jesús. Y Pedro lloró amargamente su pecado. ¿Y dónde está Pedro ahora? En el paraíso, vestidito de blanco, esperando la bendición grande que ya él ganó. Nosotros somos los que estamos metidos aquí en este laberinto todavía. Usted y yo somos los que estamos en la batalla, en peligro todo el tiempo, pero con una fe puesta en un Cristo vivo que no permitirá jamás que caigamos mientras seamos humildes y fieles y sinceros con Él. ¡Gloria a su nombre! Pero ya Pedro venció. Y ya Jesús le dijo clarito, te sentarás en un trono para juzgar las 12 tribus de Israel. Ya Pedro tiene trono y corona. Alabe lo que él vive. Metió la pata como 100,000 veces, pero se mantuvo en Cristo y ahí está, trono y corona. No tenía letra ni primer grado, rústico como poco, pero en Cristo hay victoria para los rústicos, en Cristo hay victoria para los blanquitos, en Cristo hay victoria para los negritos, en Cristo hay victoria para los cultos, en Cristo hay victoria para los incultos, en Cristo hay victoria para los grandes o para los pequeños, en una asociación de personas. El que viene a Él no lo echa fuera, el que lo busca lo encuentra. Alabado sea Dios, reciba a Jesús, Él te va a salvar en esta noche. ¡Ay, Señor! Te va a salvar, amigo, en esta noche, te trajo aquí a eso, a salvarte. ¡Gloria sea a Dios! Y cada amigo que está aquí en esta noche, oiga esto. Si Dios es capaz de perdonar un blasfemo como Pedro, que niega a Jesús cara a cara, que miente, que blasfema, que se atreve a gritar, no conozco a ese hombre, y Dios es capaz de perdonarlo y levantarlo, como el apóstol principal en Jerusalén, ¿qué no va a hacer contigo en esta noche, amigo amado, si tú vienes a Jesús y lo recibes? ¿Qué cosa? Que tú has matado, te perdona. Que eres un adicto a droga, te perdona y te liberta. Que eres un homosexual, te perdona y te liberta de ese diablo. Que eres una lesbiana, te perdona y te liberta. Que es una prostituta, te perdona y te liberta. Alabado sea Dios porque Él murió por ti. Él te ama, no importa tu condición. Él te ama, Él murió por ti. Él te trajo aquí a salvarte. No te vayas perdido. No permitas que un diablo derrotado, mentiroso, te saque de aquí sin salvación. ¡Ay, Samalaya Sohaba! Que es noche de victoria para usted. Pedro falló aquella noche terriblemente. Pero falló, pero volvió a Jesús. No huyó, ni se colgó como Judas, que se envió al infierno él mismo. Falló, mintió, blasfemó, juró en vano, pero volvió a Jesús. Señor, de ti perdona mi bañado en lágrimas. Ahí mismo el Señor lo perdonó.
Así que usted en esta noche acá como Pedro, venga Jesús. El único que puede perdonarte, el único que puede librarte de la condenación. Amigo, la paga del pecado es muerte. Implica muerte en condenación, muerte eterna. Muerte para perdición y tormento eterno. Pero el regalo de Dios, óigalo, la dádiva de Dios, la buena voluntad de Dios para ti en esta noche, es vida eterna. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero está en Jesús, está en Cristo, no está en nadie más. Solo Cristo salva, solo Cristo murió por ti, solo Cristo derramó la sangre que limpió el pecado. Reciba a Jesús en esta noche, amigo. Sálvese, que pronto será tarde. Y oiga esto, cada amigo que terminamos ahora. Óigalo bien. Mira, amigo, los juicios más grandes que jamás se han visto están a punto de caer sobre esta tierra. El pecado de esta tierra ha entrado en tal profundidad y está delante de Dios que Dios no aguanta más maldad. Y en todas las épocas cuando el pecado ha crecido y llega delante de Dios, la justicia de Dios demanda juicio. Dios tiene que derramar juicio, Dios no puede soportar más. Este es un mundo vendido al diablo, aquí está corrompido y depravado todo. Esto está lleno, saturado de crímenes, de robo, de maldad, de asalto, engaño de todo tipo. Y el pecado religioso es el peor de todo. Herejías de todo tipo y mentiras religiosas de todo tipo. Y la gente en idolatría, y se predica la idolatría abiertamente como si eso no fuera nada, cuando eso es un crimen espiritual. Y clamor por los muertos, y hechicería y brujería de todo tipo. Y eso está abiertamente. Y los brujos y los hechiceros tienen ya, como los médicos, tienen oficinas ya, y se ponen en los periódicos. Invitan a la gente, venga acá, que aquí estoy, aquí está el diablo conmigo para ayudarlo. Mi alma te alaba, Jesús. Todo se ha hundido, todo está depravado y corrompido. Y legalizadas mil cosas que son trágicas, como el aborto legalizado. En España fui yo y vi las prostitutas anunciándose en los periódicos. Me quedé atónito y dije, ¿qué es esto? A eso ha llegado el mundo en que vivimos. Por eso usted, amigo, si alguna señal gigante hay en la Biblia para el próximo retorno de Cristo, es la maldad que impera en la tierra, la corrupción, la depravación, la violencia que hay en la tierra. Esa es la señal más terrible, porque Dios resiste pecado hasta cierto punto y el clamor del pecado de esta tierra está delante del Dios del cielo. Está a punto de derramar juicios como jamás se han visto. Pero digo, oiga esto, no es cualquier bobería, viene guerra mundial, viene terremoto mundial, vienen plagas y granizo y hambre como jamás se ha visto. Son juicios que Cristo dijo, si no acorto esos días ninguna carne se salva. Eso es lo que viene. Pero usted no se ponga triste, ni diga, ay mira, me están metiendo miedo. No, te no estamos metiendo miedo, no. Te estamos dando una voz de alerta, una voz de advertencia, una voz de que está a punto este mundo de recibir el impacto del juicio más grande que viene. Todos los hombres en Dios en todas las épocas tuvieron que llevar voz de alerta. Pero al mismo tiempo te damos una voz de buena nueva. Cristo te quiere salvar en esta noche. Cristo prometió librar los que guarden su palabra. Él lo dijo, Apocalipsis capítulo 3, verso 10, lo dijo, yo libraré los que guarden la palabra de mi paciencia. Dé el primer paso, amigo, en esta noche. Acepte a Jesús y salga de aquí mirando para arriba diciendo que caiga el juicio que quiera, porque yo también voy a salvarme y voy a escapar de esos juicios. ¡Gloria a Dios! Y entienda, amigo, esto claro. Los que estamos aquí ahora, óigalo bien, los que estamos aquí ahora, que somos salvos, y sabemos que somos salvos, no porque no lo hemos imaginado ni por una emocioncita, porque sentimos el Espíritu de Dios que nos da testimonio todos los días. Y lo mismo nos da testimonio en el supermercado, que en el automóvil, que en la calle, donde quiera. Yo siento donde quiera la bendición del Espíritu como una corriente por aquí o por acá, y me río con el Señor y digo, gloria a tu nombre, te quiero más que a mi vida, te alabo y te glorifico, gracias que tú estás aquí comprando conmigo. ¡Alabado sea Dios! Los que tenemos a Cristo sabemos que antes de que los juicios caigan, nosotros volamos arrebatados hacia arriba, hacia el cielo, para ser librados de esos juicios terribles que vienen. El Señor lo dijo, libraré los que guarden la palabra de mi paciencia. Hay quienes predican y dicen, no, la iglesia pasa por la gran tribulación. Bueno, usted que tiene esa fe va a pasar por la tribulación, por supuesto. Conforme a su fe será hecho. Y otro más va a pasar por la tribulación. El diablo, que todo es imperio, va a estar aquí abajo. Son dos que van a pasar. Usted que cree eso y el diablo también. Que lo cree porque sabe que así va a ser. A él lo van a tirar para abajo. Pero oiga esto con cuidado. Óigalo con cuidado. Jesús prometió que había un pueblo que iba a escapar de la tribulación que viene. Y está en la Biblia, Lucas capítulo 21, verso 36, lo dijo.
Cuando veáis estas cosas, dijo, vela y ora en todo tiempo si quieres escapar. Hay un pueblo que va a escapar, hay un pueblo que va a ser librado, pueblo que está consagrado, pueblo que ora, un pueblo que está alerta, despierto a las cosas de Dios, un pueblo que guarda la palabra, óigalo bien, que guarda la palabra, que vive por la palabra de su paciencia. ¡Gloria sea a Dios! Y amigo, oiga esto, mientras estamos predicando aquí en esta noche, todas las señales para el Señor levantar y llevarse a ese pueblo están cumplidas. No hay una señal que no se haya visto, todo está. Y Él dijo, cuando viéramos todas las señales cumplidas, dijo, sabed que estoy cerca a la puerta. Está a punto de levantar ese pueblo. Dios no resiste más pecado y tiene que derramar juicio, pero antes de que los juicios caigan, el Señor nos va a levantar. Y usted está aquí, amigo, en esta noche para recibir esta buena noticia, que juicios vienen. Muerte y tragedia viene como jamás se ha visto en esta tierra, pero usted está aquí como un invitado de honor, amigo. Usted está aquí traído por Dios para escapar. Dios quiere que usted escape y su familia escape y sus hijos escapen, porque será salvo tú y tu casa. Alabado sea Dios, sus hijos serán benditos. Avance, amigo, y asámalo, refúgiese en Jesús en esta noche. No se vaya sin Cristo de aquí por nada. Usted no está aquí por casualidad, a usted lo trajo aquí el Espíritu Santo en esta noche. Le invitaría a un hermanito de amor, o lo invitaría al otro, lo traería a tal persona un automóvil, pero el Espíritu Santo es el que realmente lo aló para acá. Es el que hace la obra aquí abajo. Y lo trajo para salvarlo. Aproveche su oportunidad. Que antes, amigo, de que sea tarde, usted esté firme en Cristo y sea de los que vuele con el pueblo de Dios que se va para el cielo. Aquí no se va ninguna religioncita, ni se va ninguna secta tal o cual. Se va el pueblo que está preparado, guardando la palabra, orando, buscando a Dios, lleno del Espíritu Santo. Ese pueblo se va. Vírgenes prudentes, llenas las lámparas, llenas las vasijas, esperando al Señor, firmes en la palabra. Volaremos para el cielo en breve. Antes quizás de lo que usted cree. Todo está cumplido. Sea bendito el nombre de Dios. Por lo tanto, amigo, no lo deje para mañana, que mañana podría ser tarde. ¿Y para dónde nos va a llevar el Señor? Porque vamos a escapar. El juicio sobre este mundo no es sobre Sodoma, es sobre el mundo entero. Ahora son juicios para toda la tierra. Toda la tierra está perdida, corrompida, va a recibir el impacto de ira más grande que jamás se ha visto. Quiere decir que para escapar nos tienen que sacar del mundo. Oiga, qué bueno, gloria a Dios, qué buena noticia. Alabe lo que Él vive, que nos saquen de este mundito asqueroso. Así es. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16, dice la Biblia que arrebatados en nubes, volaremos hacia el aire al encuentro del Señor. Y así estaremos siempre con el Señor. Y mientras caen los juicios aquí abajo, estaremos nosotros arriba, en los aposentos celestiales, esperando que la ira pase, porque nosotros los creyentes no fuimos llamados para la ira, sino para la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¡Gloria a Dios! Y la Biblia dice que el justo no perecerá jamás con los impíos. Jamás Dios le dará el mismo tratamiento a los impíos que el que les da a los justos. Para nosotros hay vida, redención eterna. El pecador solo le espera la tragedia de que la paga del pecado es muerte. Pero en esta noche, amigo, usted viene a Cristo y usted pasa de muerte a vida. Porque en el segundo que viene a Cristo te perdona, te lava con sangre y automáticamente la sentencia de muerte es quitada. Porque la sentencia de muerte es por el pecado. Y en cuanto usted viene a Cristo, la sangre de Jesucristo limpia el pecado y la sentencia de muerte se disuelve. Y usted mira para arriba y dice, gloria a Dios que soy hijo tuyo. Estoy escrito en tu libro en el cielo. Me voy contigo también en breve para arriba. Alabado sea Dios. Gloria al nombre de Jesús. Mire, hermano, la cosa que está haciendo Dios en este tiempo, para alertarnos a nosotros los que creemos, y alertar a la humanidad que no ha aceptado a Cristo, son realmente extraordinarias. Cuando yo llegué a Bolivia, el año pasado, por ahí por el mes de mayo y junio, recuerdo que el primer día que llegamos nos hospedamos en la ciudad de La Paz, en un hogar de unos hermanitos, y esa noche hicimos un culto de oración en la casa. Y el dueño de la casa y su esposa tienen dos muchachitos, una nena de 10 años y un nene de 9. Pero esos niños son llenos del Espíritu Santo. Los padres que están aquí oigan eso. La Biblia dice que en los últimos días, dice Dios, Hechos capítulo 2, verso 17, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Dice, vuestros hijos y vuestras hijas. No dice qué edad, cualquier edad.
Todos los padres reclamen a Dios que le bautice a sus niños. Aunque tenga 1 año de nacido, aunque tenga 2 años, aunque esté en el vientre de la mamá, de que se lo bauticen en el vientre como a Juan el Bautista. Alabe lo que el Señor le ama. Pero esta es la época, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y dice sobre vuestros hijos y sobre vuestras hijas. Y entonces dice, y profetizarán. Hijos de cualquier edad, hijas de cualquier edad, jóvenes o niños, como sea. Eso es típico de este tiempo, que habría profecías de hijos e hijas llenos del Espíritu, alertando sobre este tiempo decisivo. Y aquella noche cuando estábamos orando, yo recuerdo que orábamos y yo miraba a los nenes porque estaban orando en una comunión, que aquello era maravilloso, y la muchachita estaba recostada así de la pared con las manitas así sobre la cara, y yo veía la profundidad de la comunión con que oraba. De pronto sentí cuando el Espíritu de Dios me dijo, pon la mano a la niña. Yo me acerqué y le puse la mano a la nena. Cuando le puse la mano, la muchachita cayó postrada al piso. Yo me quedé pendiente de la nena, pero sintiendo en mi espíritu que estaba teniendo una experiencia especial con Dios. Y cuando vi que ella comenzó a ponerse en pie, yo la ayudé a ponerse en pie y le dije, ¿qué experiencia tuviste? Me dijo, cuando yo sentí su mano en mi frente, sentí como que me iba y apareció una nube blanca y me envolvió. Y en la nube, yo no sé dónde me moví o dónde me fui, yo sé que estaba como fuera del mundo. Y me dijo, y sentí la voz del Señor cuando me habló. Clarita, ahí en mis oídos, me dijo, hija, tú no tienes tiempo de llegar a joven, porque yo estoy a punto de descender a levantar mi pueblo para el cielo. Y cuando aquella nena nos hablaba, mire, temblábamos toditos en la sala. En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Una niña de 10 años, gritándonos lo que enseña la Biblia, que cuando viéramos todas las señales, Él estaría cerca a la puerta. Nosotros estamos predicando en tiempo decisivo. Cuando yo salía para Europa en octubre, Dios me habló y me dijo, el año que viene te voy a dejar prácticamente casi todo el año en Puerto Rico para que lleves una voz de alerta a mi pueblo, que estoy a punto de levantar mi iglesia y hay un pueblo especial mío en Puerto Rico. Samaya, Esquiza. Todos tenemos un reto, hermano. Puerto Rico no es cualquier cosa, es la isla de la Biblia y el Cordero, hermano. Mientras otros países tienen un dragón por emblema y tienen un oso por emblema, nosotros tenemos una Biblia y un Cordero. Somos un país especial de Dios, somos un paisito señalado por Dios para evangelizar en prácticamente todo el mundo y para clamar y gemir y llorar para que Dios tenga misericordia de tanto. Y el pueblo de Dios tiene ahora un compromiso gigante con el Señor. Y el pueblo de Dios en Puerto Rico tiene que consagrarse ahora como jamás. Primero porque vamos a volar para el cielo en breve. Segundo porque nuestra intercesión va a ser posible que Dios salve los 2 millones y pico de perdidos que hay en este país. Sea bendito el Señor Jesús. Yo sí que cada hermano, mire hermano, yo no voy a hacer el llamamiento a los hermanos, voy a hacer el llamamiento a los que no se han convertido ya mismo. Pero cada hermano prométele al Señor que usted va a consagrarse como nunca antes, que usted va a orar como nunca antes, que va a madrugar a orar, que se va a preparar para el rapto que viene, pero que su intercesión va a romper los yugos del diablo que están en los vecinos, y en los amigos, y en los familiares, porque es el tiempo decisivo. Alabado sea Dios, prometa al Señor que le va a hablar a los vecinos, que se los va a traer para su iglesia. Gloria a Dios, usted es un testigo de Jesús, gloria a su nombre, usted es un testigo. Los testigos de Jesús son los que volaremos para el cielo. Bendito sea su nombre. Pronto será tarde, pero en esta noche la mano de Dios está extendida en este lugar para salvar y bendecir a aquellos que de corazón se humillen al Señor. Amigo, te llama Jesús en esta noche. Amigo, toca a tus puertas el Hijo de Dios. Y te dice el Señor en esta noche, porque yo soy el buen pastor. Y el buen pastor da su vida por las ovejas. Vamos a cerrar nuestros ojos, inclinemos nuestras cabezas. Cada hermanito y cada amigo ponga su mente en Jesucristo.